Entonces, para esta segunda reflexión, ubíquense en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12. Sí, 1 al 12. Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12, y después nos vamos a saltar para leer el 17 al 20. Voy a empezar porque el tiempo nos apremia. Después de esto, estamos hablando de la misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en un pueblo y os acogen, coman lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en él y decidles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Si entran en un pueblo y no les acogen, salgan a sus plazas y digan: sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alégrense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra del Señor. Ya sabrán por dónde vengo, ¿verdad? Ya cuando finalice el texto ya saben por dónde vamos a reflexionar. Miren, y quise reflexionar este texto con ustedes porque estamos en el llamamiento de Jesús, en el encuentro con Jesús, y ahora vamos a reflexionar cuáles son los consejos que Jesús a nosotros nos da. Este texto podemos decir que son los consejos e instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. Es decir, si yo soy discípulo de Jesús, estos consejos, estas instrucciones y estas órdenes son para mí, porque debo de cumplirlas. ¿Y para qué Jesús a nosotros nos da estos consejos, estas instrucciones y estas órdenes? Para que nosotros actuemos siempre bajo su voluntad. Para que nosotros no actuemos por nuestra propia cuenta. No vamos a ir por nuestra propia cuenta. Nuestro Maestro Jesús nos da los consejos necesarios, nos da las instrucciones necesarias para que el reino de los cielos que nosotros vamos a predicar sea eficaz en el corazón del pueblo, en el corazón de las familias y en el corazón de todo aquel que le reciba siempre en su paz. Lo efectivo entonces no depende de nuestra capacidad de anuncio, no depende de mi capacidad intelectual,
El anuncio tiene su efectividad cuando yo logro cumplir en mi vida los consejos, instrucciones y órdenes de Jesús. Entonces, la eficacia de la escucha de la palabra, la eficacia del reino de los cielos, no depende de mi capacidad de predicar, no depende de mi capacidad de mostrarme y de expresarme. Depende de que yo cumpla al pie de la letra los consejos, instrucciones y órdenes que Jesús a nosotros nos está dando. Vamos a ir desentrañando poco a poco el texto, ¿verdad? Para que entendamos. Primero, es Jesús quien envía. Primero, los envío de dos en dos a todos los pueblos y les empieza a dar las instrucciones. ¿Quién es el que te envía? ¿Te has enviado tú mismo? ¿Me he enviado yo mismo? No me he enviado yo mismo. Debo de ser consciente de quién es el que me ha enviado. Porque si yo soy consciente de que Jesús a mí me ha enviado, voy a respetar que es a Jesús al que yo voy a ir a predicar y a anunciar. No me envío yo a título personal. No soy yo quien me envía. Debo de reconocer en mi vida que es Cristo quien me está enviando. Por eso lo primero que nosotros tenemos que reflexionar como agentes de pastoral es que es el mismo Jesús quien a mí me está enviando. Les cuento este pequeño testimonio, espero no extenderme como lo hice en la mañana, ¿verdad? Pero les cuento este pequeño testimonio. Recuerdo que estaba en el seminario, estaba en Fátima, en Managua, y me llamó uno de mis formadores y me dijo: Erwin, ¿sos consciente que tenés que responderle bien a tu obispo? Digo, no, es que a mí el obispo no fue el que me llamó. A mí el que me llamó fue Cristo. Y soy muy consciente que a Cristo le voy a responder. Y le voy a responder bien. Respeto a mi obispo, quiero a mi obispo, amo a mi obispo. Pero yo a quien tengo que responderle es a Cristo, a Dios, porque Él fue el que me llamó. Entonces, ninguno de ustedes tiene que hacer las cosas bien porque es que el Padre lo está diciendo. No, ustedes van a hacer las cosas bien porque es Cristo que les ha llamado, es Cristo que les envía y es Cristo que nos está instruyendo para que vayan. Y eso es una certeza que nosotros debemos de tener. Si yo tengo la certeza que Cristo me llamó, yo tengo la certeza que Cristo es el que me está enviando, voy a respetar lo que Cristo me está mandando a anunciar. Vamos a ir un poquito más, casi me adelanto a un detallito por aquí. Fíjense ustedes, el detalle de este evangelio los envió por delante. Es el detalle que quiero que se guarden hoy. Los envió por delante. Dice él, los envía adelante a los lugares donde él pensaba ir. Nosotros vamos por delante. Nosotros vamos abriéndole el espacio al Señor, pero vamos preparando de él el camino para que sea él quien llegue al lugar. Es decir, hermanos, nosotros no vamos por delante preparándonos un lugar nosotros. Yo no voy a anunciar la palabra de Dios para yo prepararme un lugar, para que me diga: mire, Padre, cuando usted quiera, ahí está mi casa, ahí está el cuarto, mire, ahí está la parroquia, y cuando usted quiera, sí, yo agradezco todo eso. Pero el Señor a nosotros no nos manda a prepararnos un lugar a nosotros. El Señor nos manda por delante para que le preparemos un lugar a Él. Entonces, somos enviados por Cristo para que le preparemos un lugar a Él. ¿Y dónde lo vamos a preparar? En el corazón de todo aquel que escuche la palabra de Dios, pero que sea también portador de paz. Debemos preparar el terreno para la llegada de Jesús, no para la mía, no para la nuestra,
Nosotros no vamos a ir a preparar un lugar para mi llegada. Vamos a ir a prepararle un lugar para que Jesús llegue. Y cuando Jesús llegue, no sea un desconocido en su vida, sino que usted lo tenga bien identificado. Por eso, la reflexión de retiro se conectan las 3 charlas o las 3 reflexiones que iba a dar, pero nos vamos a quedar solo con 2. Fíjense ustedes, los envía de 2 en 2, segundo detalle de este evangelio. Él es el que envía, nos envía por delante y nos envía de 2 en 2. ¿Por qué Jesucristo los envía de 2 en 2? Porque dentro de la iglesia de Cristo, no hay lugar para las individualidades, no hay lugar para el egoísmo y no hay lugar para aquel que se cree tan importante que lo único que quiere es sobresalir. Por eso Cristo nos envía de 2 en 2, para que si yo le estoy fallando, el hermano que tengo a mi lado me lo diga. Cristo envía de 2 en 2 para que nosotros entendamos que dentro de nuestra misión, mi misión no se desarrolla de forma individualista, se desarrolla en una comunidad de fe. Y podemos aquí mencionar un tema que ustedes tienen muy fresco con respecto a la sinodalidad. ¿Qué significa la sinodalidad? Literal significa caminar juntos. Porque no somos el ministerio de delegados, no somos el ministerio de ministros extraordinarios, no somos catequesis, no, somos iglesia. Y si usted y yo no hemos entendido que ante todo nosotros somos iglesia, algo en usted está mal. Algo en usted está mal. Porque nosotros ante todo somos iglesia. Y si uno de ustedes falla, la comunidad falla. Si el catequista está fallando, el delegado está fallando. Si el charlista falla, el catequista está fallando. Si el de liturgia falla, si el lector falla, el de liturgia falla. Y todos estamos fallando, todos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de hermanos. Somos una iglesia. Iglesia significa asamblea. Y esta asamblea, esta comunidad de fe está invitada a que camine en sinodalidad, a que camine juntos, pero sabiendo que es Cristo quien nos envía. Como solo tenemos a uno que nos envía, nosotros estamos invitados a vivir en esa unidad. ¿Qué dice San Pablo con respecto a la iglesia? Somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Por eso no hay lugar para las individualidades y para el egoísmo. No hay lugar para el ego aquí dentro de la iglesia. Todos somos servidores. Por eso procuro de alguna manera que ustedes en mí no vean al superior, sabelotodo que vino aquí a darles una cátedra. Procuro que no me vean así. Procuro que me vean como un hermano de la fe, que vino a compartir con ustedes una experiencia de Cristo. Porque aquí no podemos venir nosotros y querer sobresalir por encima de los demás. No, todos tenemos nuestras propias dificultades. Yo suelo decirle a los muchachos en el seminario, muchachos, yo tengo mi propia lucha. Yo tengo mi propia lucha, porque soy ante todo un ser humano con su forma de pensar, con su forma de querer, con su forma de sentir. Tengo defectos, tengo imperfecciones, tengo pecados. Pero ¿dónde está mi lucha? Mi lucha está en crecer cada día, en mejorar cada día. Todos aquí estamos en esa lucha. Todos estamos en esa lucha. Pero nadie puede crecer de forma individual. Nadie. Porque ante todo nosotros somos iglesia. Somos una comunidad de fe y Cristo es nuestra cabeza. Por eso, hermanos, les repito,
Si Cristo es quien nos envía por delante para prepararle un lugar a Él y nos envía de dos en dos para que nosotros entendamos que aquí en la iglesia no hay lugar para individualidades, no hay lugar para el egoísmo. De repente nos encontramos con alguien que solamente suele decir: es que yo hago esto, es que yo, primero yo, después yo y por último yo. No hay lugar para el ego, no hay lugar para el egoísmo, porque al final, como nosotros no volvemos nuestros propios maestros, terminamos predicándonos más a nosotros mismos que predicando a Cristo. Terminamos predicándonos más a nosotros mismos que a Cristo. Y cuando eso suceda, alértese y chispéese, como solemos decir nosotros aquí. Alértese. Y alértese a nivel personal. Fíjense que hay muchas cosas que no es necesario que los demás nos digan que están mal. Yo, si algo me molesta de cierta forma, es que hay personas que están esperando que venga alguien que les diga: hermano, usted está fallando, tiene que mejorar. Es que no es necesario que alguien más venga. Si yo suelo hacer autorreflexión de mí mismo, si yo suelo hacer autocrítica de mí mismo, yo no necesito que alguien venga a decirme que estoy fallando. Hay detalles que sí, porque se nos escapan, pero hay unas cosas que son tan grandes como un camello que no es necesario que nos la vengan a decir. Si yo le llegué a pegar una semejante mentira a alguien, es necesario que alguien me diga que soy mentiroso. ¿Verdad que no? Si yo engañé a alguien, ¿ya? Hay necesidad que alguien venga y me diga que yo soy un engañador o un embustero. No. Si yo mentí, soy mentiroso. Si yo robé, soy ladrón. Si yo engañé, soy un engañador. Y para eso no es necesario que alguien venga y me lo diga. Pero es que nosotros, fíjense la mala crianza del ser humano, ¿no? Yo lo quedo viendo a ustedes y pienso, por ejemplo, no sé, es un decir, ¿verdad? De repente solemos vernos entre nosotros y decirme: no, pero es que el hermano tiene más pecados que yo, porque yo le conozco esto y esto y esto. Y eso me da una satisfacción que creo que como estoy mejor que él, entonces no trabajo lo mío. Por favor, que yo sepa que otro está fallando, a mí no me da autoridad para que yo también falle. Porque el otro está en pecado, entonces yo me siento autorizado para pecar también. No, en absoluto. Pero nosotros nos solemos dar palmaditas solo, ¿verdad? Ahí sí nos acariciamos solitos. Como veo que el pecado del otro es más grande que el mío, yo ahí me acaricio, ¿verdad? Y pienso que estoy mejor que el otro. No, estás igual de mal que el otro. Por eso, hermanos, en este caminar juntos debemos de acostumbrarnos también a caminar con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades y con nuestros pecados, sabiendo que tenemos que trabajarlas. Esto lo he dicho en muchísimas homilías. Por eso los que me están escuchando quizás y han estado pendientes de todas mis reflexiones, pues ahí podrán comentar. Esto yo suelo decirlo en muchas homilías. No hay nada más delicado que habituarse a una vida de pecado. Cuando nosotros nos habituamos del hábito, cuando nosotros caemos en el hábito y la costumbre, nosotros vivimos un adormecimiento. Es como que usted vaya y que le vayan a sacar una muela. La muela anda con caries, es un ejemplo bastante plástico, ¿verdad? La muela anda con caries y usted se va y para que se la trabajen tienen que adormecerla. A usted le van a trabajar y eso, si no le ponen anestesia, eso es sumamente doloroso. Pero como usted anda anestesiado, no siente más que el jamaqueo. En nuestra vida humana y espiritual puede pasar exactamente lo mismo. Lo que nos está ocurriendo es catastrófico.
pero no lo sentimos porque andamos anestesiados, humana y espiritualmente. Por eso la mayoría de los que servimos dentro de la iglesia solemos caer en este adormecimiento, porque caemos en la costumbre y el hábito. Por eso él les decía, es posible que tengas 10 años de estar haciendo lo mismo, pero estás estancado. Y no significa que estés bien. No significa que estés bien. Eso platicaba con el padre Pablo. Ahora en el almuerzo le decía, aquí en Nicaragua hay un problema, decía, es algo cultural. A todo al que uno le pregunta, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. Y como él le dice que está bien, no hace nada más por estar mejor. Ok, está bien, pero puedes estar mejor. Pero no vas a estar mejor si no das un paso al frente. Te vas a quedar en estar bien. Les pongo un ejemplo, un poquito de esto para que nos entendamos un poco. Fíjense ustedes a estas personas que caminan vendiendo esquimos en la calle. El trabajo dignifica al hombre, ¿verdad? Para que no caigamos en esa trampa. Pero resulta que esta persona, si ustedes le preguntan, él está bien, gana para la comida, lleva la comidita a su casa y está bien. Pero puede estar mejor. ¿Por qué? Porque el carrito que camina muchas veces no es de él. Pero él puede trabajar para hacerse uno suyo. Y ya no trabajar de asalariado, sino que vender lo propio. Es decir, está bien, está viviendo, pero puedes estar mejor. Espiritualmente, humanamente hablando, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, aquí espiritualmente hablando, puedes estar bien. No digo que no, pero puedes estar mejor. Pero no vas a estar mejor si no te comprometes a dar un paso al frente. Si no das un paso al frente y te comprometes contigo mismo para estar mejor, no para estar bien, entonces no vas a superarte. Y eso es algo constante. Y esto es de una constante. Porque posiblemente esta persona se compre su carrito y va a estar ahora bien, mejor de cuanto estaba, pero ahora va a estar bien. Pero ahora puede estar mejor, porque puede mandarse a hacer otro. Y ahora él puede tener a alguien trabajando con él. Y después puede hacer otro. Y tiene que, eso implica un esfuerzo constante. Es decir, yo no me supero, humanamente hablando y espiritualmente hablando, si yo no vivo en la clave del esfuerzo. Si yo no vivo en la clave del esfuerzo, jamás me voy a superar. Nunca. Ustedes imagínense que yo, diácono, ustedes imagínense que yo crea que como estuve 11 años en el seminario y estudié 11 años en el seminario, que yo crea que ya estoy formado y que ya no lea, que ya no estudie, que ya no me forme. ¿Qué creen ustedes que va a pasar conmigo? Me voy a estancar. Y lo poco que sé se me va a ir olvidando. Y eso es así. Pero procuro, en la medida de lo posible, siempre estar alimentándome, siempre estar leyendo. Y me gusta leer, es uno de mis hobbies. Y me gusta estarme alimentando. Me encanta reflexionar, escudriñar la palabra de Dios, me encanta. Por eso le hablo así, ¿verdad? Porque me gusta lo que hago, lo que soy, y me gusta predicar. Es una de las cosas que creo que más me fascina en mi ministerio, ¿verdad? En mi ministerio pues me gusta todo lo que hago, pero predicar pues me encanta. Es decir, yo creo que se nota, ¿ya? Entonces, pero hay que estarse siempre motivando en esta clave del esfuerzo. Porque si nosotros, todos los que estamos aquí, nos ubicamos en la clave del esfuerzo, no nos vamos a estancar nunca. No nos vamos a habituar, no nos vamos a acostumbrar y no vamos a llevar un ministerio adormecido. Les pongo este ejemplo en mi comunidad. Creo que esta reflexión igual la están escuchando varios en mi comunidad. Yo soy de una comunidad que se llama Campo Hermoso, ahí en Jalapa. La voy a
mencionar para que les duela. Fíjense ustedes, a mí me da mucho pesar, un pesar enorme. En mi comunidad la gran mayoría era católica en su mayoría. Y nosotros, mi papá ha sido delegado desde hace más de 20 años, y nosotros somos 3 hermanos varones, y los 3 hermanos varones, antes de la celebración de la palabra, salíamos casa a casa a decirle: hermano, manda a decir mi papá que a las 10 de la mañana de la celebración, al siguiente domingo mi papá nos mandaba de nuevo. Y yo le decía a mi papá, porque yo era un poquito medio ahí, 3 puntos suspensivos. Yo le decía a mi papá: pero si ya fui el domingo pasado, pero si ya la gente sabe que el domingo ahí está la celebración a las 10 de la mañana. Decía mi papá: sí, pero vaya. Porque muchos hay que recordarles para que vayan. Y nosotros salíamos, los 3 hermanos varones, uno se iba por un lado, el otro por otro, y íbamos a todas las casas de la comunidad a anunciar que estaba la celebración de la palabra. Desde pequeñito, imagínense, eso lo hacía desde que tenía 5 o 6 años aproximadamente. Y mi papá decía: ¿y fuiste donde fulano? Y a veces le mentíamos porque había unos perros bravos ahí, entonces decía: sí fuimos. Pero cuando no lo veía en la celebración, decía: ¿verdad que no fuiste? Entonces, era así. Después de mucho tiempo que yo llevo ya ordenado allá a mi zona, me da un pesar enorme. La misma gente que llega a la adoración al Santísimo el día jueves, la misma gente, es exactamente la misma. Y yo le pregunto a mi papá cuando llego: papá, ¿y fulanito? ¿Qué pasó con fulanito? No es que se hizo apostólico. Papá, ¿y la familia tal? No es que ahora son de las asambleas de Dios. Papá, mire, suelo preguntarle ahí de las familias que yo visitaba cuando era niño y ahora son protestantes. No esperen, y esto es algo que les he dicho en la cara a los responsables de mi comunidad: no esperen que a su comunidad llegue a ser alguien lo que usted puede hacer. No esperen que llegue alguien a su comunidad a hacer lo que usted puede hacer. Una comunidad vive dinámica y activa si el delegado de los ministerios vive en dinámica y activamente hablando. Pero si el delegado, yo sé que tienen trabajo, tienen familia, mi papá las tenía, ¿ya? Yo sé que sí tienen sus propias responsabilidades, yo eso lo acepto. Yo vengo de una familia campesina, trabajadora. No es que teníamos todo el tiempo del mundo para servir al Señor. Pero en medio de eso, algo que aprendí fue a darle el tiempo a Dios, el tiempo que se merece. Y creo que nosotros también podemos aprender eso el día de hoy. Saber que nuestras comunidades posiblemente se estén cayendo porque nosotros las estamos dejando caer. ¿Y qué nos falta? Motivación. No, lo que nos falta es fe. Lo que nos falta es confiar realmente en Cristo. Porque si yo creo que la gente se va a convertir por mi prédica, estoy equivocadísimo. La gente se va a convertir porque esa gente tiene que vivir un encuentro con Cristo. Es Cristo quien la va a cambiar, no soy yo. Pero nosotros a veces nos empeñamos tanto en querer cambiar a la gente que terminamos fallando en nuestra misión. ¿Y por qué fallamos en nuestra misión? Porque yo quise cambiarlos, pero es que yo no fui enviado a cambiarlos. Yo fui enviado a anunciar el reino. Y con eso entramos a una parte muy importante aquí. Yo soy el responsable, a veces, de mi crisis, de mi inmadurez y de mi falta de escucha. Cuando todo eso pasa en mi comunidad, yo soy responsable de mi inmadurez, de mi crisis y de mi falta de escucha. ¿Por qué? Porque yo he dejado de confiar en Dios. Las cosas al final se terminan cayendo. ¿Por qué? Porque yo creo que soy yo quien está sosteniendo el ministerio. ¿No les ha pasado? Ahí de repente, no sé, ¿verdad? Pero esas cosas aquí no pasan en Paracoy.
De repente yo he escuchado este comentario: mire padre, es que este ministerio no se ha caído porque yo lo he sostenido. Ya no sé, yo no creo que aquí digan eso ustedes, ¿verdad? Pero en otro lado me ha tocado escucharlo. Yo suelo decir: no, el ministerio no se ha caído porque gracias a Dios usted ha perseverado y Dios lo ha sostenido. El ministerio, la familia, su familia, el trabajo, la comunidad, no se ha caído porque usted lo sostenga, porque usted se puede ir y vendrá otro. Pero Cristo lo ha sostenido. Y creo que nosotros, hermanos, tenemos que volver a Cristo, volviendo a Cristo, vivir con Cristo, viviendo con Cristo, que Él nos vuelva a enviar. Que ustedes el día de hoy regresen sabiendo que Cristo los ha renovado y los vuelve a enviar. Cristo hoy te renueva tu encuentro, renueva tu llamada, tu vocación, renueva tu envío, y Él te vuelve a enviar para que no vayas en nombre propio, para que vayas en nombre de Él, para que vayas delante de Él a prepararle un lugar a Él, sabiendo que no vas solo, vas con Dios, vas con Cristo, pero sabiendo que Él te ha puesto hermanos en tu camino para que crezcas con ellos. Es imposible que nosotros creamos o crezcamos solos. Nosotros crecemos en comunidad. ¿Qué es lo primero que hace Cristo cuando se va a orar al monte? Reúne a sus discípulos, llama y constituye una comunidad apostólica. ¿Por qué no solo llamó a uno y le dijo: ven Pedro, ven para acá Pedro, tú eres el heredero universal, tú ahora vas, después de mí, gobiernas todo esto, Pedro? No fue así. Sí, en Él instituye la iglesia, eso lo tenemos clarísimo. Cristo instituye en Pedro la iglesia, pero cuando constituye la comunidad apostólica, llama a 12. Y ojo con esto, le voy a dar este elemento apologético. Cuando ustedes se encuentren con un protestante, díganle que Cristo no mandó a fundar iglesias a sus apóstoles, que no existe la iglesia de Andrés, la iglesia de Judas, la iglesia de Juan, que no existe, porque los apóstoles no fueron enviados a fundar iglesias, fueron enviados a anunciar de viva voz el testimonio y la vida que ellos habían compartido con Cristo. El que instituye una iglesia es Cristo, y ningún apóstol se fue a constituir y a fundar iglesias. Ningún apóstol fue a fundar iglesias, ninguno, porque la iglesia de Cristo, Cristo mismo la fundó en Pedro. Es algo apologético. Por eso, al final, hermanos, nosotros somos nuestros propios responsables de nuestra crisis, de nuestra inmadurez y de nuestra falta de escucha, porque hemos llegado a cierta parte del camino que hemos dejado de escuchar a Cristo. Si yo no me creo enviado por Cristo, he dejado de escuchar a Cristo. Así pues, las crisis terminan siendo la manifestación de nuestras debilidades, de aquello que estamos haciendo mal. Cuando yo entro en crisis, ¿por qué digo? Por ahí escuchaba en uno de los grupos, cuando yo entro en crisis, ¿por qué entro en crisis? Porque algo estoy haciendo mal, en algo estoy fallando, por eso entro en crisis. La crisis, nosotros solemos echarle la culpa al otro. Es que el delegado no me ayuda, es que el ministro no me ayuda, y nosotros empezamos a culpar al resto, pero nunca reflexionamos nuestra crisis en clave personal. Es difícil, y eso pasa incluso en los matrimonios. ¿De quién es la culpa de que a la esposa le duele la cabeza, de que no quiere, que la culpa es del esposo? ¿De quién es la culpa de que el esposo viva esto y lo otro y que esté enojado? La culpa es de la esposa porque la esposa lo enoja. No. Todos nuestros defectos, todas las crisis nuestras
son crisis que llevamos por dentro, son crisis que llevamos aquí. Por eso nosotros reflexionamos nuestra crisis viendo al otro. No, yo debo de reflexionar mi crisis viéndome a mí. Es viéndome a mí que debo de reflexionar mi crisis. ¿Por qué esto no me está funcionando? ¿Por qué no nos está funcionando? Algo debo de estar haciendo mal. Pero yo estoy haciendo algo mal. Porque yo me enojo porque quiero enojarme, porque tengo motivo para enojarme. O me enojo porque ando mucha violencia interna y a veces nosotros empezamos a culpar al resto. Llega el esposo cansado del trabajo, después de responderle a un montón de gente, llega a su casa y llega a repasar a su esposa. El problema es del esposo, no. El enojo él lo lleva adentro. Las crisis hay que reflexionarlas en clave personal. Lo que hace el otro es manifestar mi defecto. Fíjense que eso es muy importante. Esto lo dice un padre de la iglesia. Un padre de la iglesia escribe esto, dice él: cuando alguien haga que te enojes, alértate. Si alguien está haciendo que te enojes, alértate. Porque ese que te hizo enojar únicamente está haciendo posible que manifiestes el defecto que llevas dentro. Si alguien hace que te moleste, que te enojes, que te ponga violento, ojo, porque esa persona sirvió para que tú te enteres del defecto que tienes, para que yo me entere del defecto que tengo. Por eso la vida en comunidad es bonita, pero a la vez complicada. Es complicada, porque sin duda ustedes hacen que mis defectos sean visibles. Todos los defectos que nosotros llevamos no son visibles a los humanos. Mis pensamientos retorcidos, ustedes logran verlo, ¿verdad que no? Ustedes no saben qué estoy pensando. Y todos tenemos malos pensamientos de vez en cuando. Pero pueden verlos, no. Hágame algo para que... Y de repente lo que estoy pensando y lo que voy viviendo y lo que voy sintiendo, lo pongo a la vista. Lo pongo a la vista en ¿qué? En actos y gestos. Por eso el otro, el que hace que me enfade, que me moleste, el que hace que me preocupe, ese, podría decirle, lo está usando Dios para que usted se entere de su defecto, de su problema, de su dificultad, y que usted no le eche culpa a él, no, que usted se trabaje, porque no es normal que yo porque me enfade empiece a pelear a medio mundo. Eso no es normal. Vamos a cerrar allí para que no se me moleste mucho. ¿Qué dice el texto evangélico? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Quedémonos en este detalle. Rueguen que envíen trabajadores a su mies. Fíjense esto. Jesús advierte que la cosecha es mucha. A nosotros, a lo que nos envía el Señor es a que nosotros oremos para que mande Él trabajadores. No nos manda que nosotros agarremos todos los ministerios de la comunidad. Al final que el delegado es el charlista, el catequista, no sé, es el todo de la comunidad. Ese es mire, cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Pero el Señor a nosotros no nos envía a que nosotros tengamos que subirnos al hombro todo, porque es que solo yo soy capaz de esto. No. El Señor nos envía a que nosotros hagamos lo que nos corresponde, lo que Él nos ha pedido, que lo hagamos bien. Y nos envía a orar, a motivar, para que otros vengan y también pongan el hombro. Pero no me envía a que yo quiera resolver todos los problemas de la parroquia, de la comunidad. Si la Señora me nos envía que asuma todo el problema. ¿Ya? La cosecha es mucha, eso ya lo sabemos.
los operarios pocos. ¿Y qué nos pide el Señor a los que nos envía? Orar. Orar para que vengan otras manos trabajadoras, otras manos dispuestas a servir. Iré más rápido. ¿Cuál es el problema entonces en esta crisis de la mies es mucha? Querer resolverlo todo. Permítame aclararles esto. No van a poder. Si uno de ustedes se ha clavado en la cabeza y ha dicho, ha agarrado una cartulina y se la ha clavado en la cabeza diciendo, yo lo voy a resolver todo, permítame aclararle la vida. No va a poder. No va a poder. Asumirá una y se abrirá otra, y tendrá otro, y tendrá otro, y tendrá otro, y no va a resolverlo todo. El Señor a nosotros no nos envía a querer resolverlo todo. Sí, que lo que Él nos ha confiado, que lo trabajemos y lo hagamos bien. Eso sí. Por eso, Dios no te pide que resuelvas todo. Te pide que ores para que envíen a otros. ¿Qué le dice el Señor? La cosecha es mucha. Hagan todo por ello. No dice eso el Señor. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Oren para que Él envíe trabajadores. Es Dios quien va a seguir enviando trabajadores. Los relevos generacionales, como hablábamos aquí en uno de los grupos. Haz lo que te corresponde y hazlo bien, eso sí. Lo que a ti te corresponde, hazlo y hazlo bien. No sé cuántos minutos llevamos, pero estoy viendo aquí la... Pónganse en camino, dice el Señor. Los envío como corderos en medio de lobos. A mí me gusta hacer esta comparación, pero voy a leer un poquito más adelante. El Señor no te engaña, no te dice que serás fuerte, serás manso ante la violencia de los demás. El reino de los cielos no se predica con violencia, se predica con mansedumbre, se predica con paz. Y el Señor a mí no me envía a que yo convenza al otro, que le tengo que hacer entender que esto es así. El Señor a mí no me envía a que lo convenza. Fíjense lo que dice el texto evangélico, que después vamos a reflexionar un poquitico. Fíjense lo que dice el texto evangélico. Dice, si no lo reciben, salgan, sacúdanse los pies y digan, eso sí, sepan que el reino de los cielos está cerca. Pero Jesús nos dice, y si no los reciben en ese hogar, ustedes le caen y hasta que los convenzan. No, los envía como ovejas en medio de lobos. Podemos reflexionar las cualidades de estos dos animalitos de la creación de Dios. Una oveja es mansa, una oveja es obediente. Una oveja cuando se acostumbra a la voz de su pastor, escucha la voz de su pastor y no se envía como ovejas en medio de lobos y no como lobos en medio de ovejas. Es decir, nosotros no vamos a anunciar el reino de los cielos con violencia, vamos a hacerlo con mansedumbre. El reino de los cielos no llega con violencia a la vida de nadie. Cuando yo llego con violencia, donde ustedes, ¿qué me encuentro? Reproche. ¿Qué pasa si yo vengo y agarro aquí al hermanito que tengo al lado y le digo, es que usted tiene que... Yo le aseguro que sale por aquí y dice, estar haciendo caso a padrecito loco que está ahí. Nosotros aquí tenemos tantos años que está de delegado, ¿y qué nos vino a decir? Eso es así. Pero si nosotros logramos conectar de corazón a corazón, sabiendo que la palabra de Dios y el reino de los cielos debe de construirse, fundamentarse en la mansedumbre, pero no con violencia. El reino de los cielos no se anuncia con violencia. Y eso hay que corregirlo entre nosotros. La crisis que nosotros tenemos, ¿ya?, con respecto a esto, es que no quiero parecer débil. ¿Ya? Es que no queremos parecer débil. Yo quiero hacerle ver al otro hermano que es que yo sé. Es que yo sé de la Sagrada Escritura, yo entiendo la palabra de Dios y se la voy a explicar para que entienda. ¿Sí? La crisis que entra cuando nosotros queremos resolver este problema es que nosotros no queremos
que nos vean débiles, queremos que nos vean fuertes, queremos que nos vean como aquellos que sabemos, aquellos que tenemos la verdad, porque somos los que enseñamos, somos los que predicamos. Entonces la gente tiene que vernos fuertes. Entonces no estamos entendiendo a Jesús. No estamos entendiendo a Jesús. Recuérdenme qué fue lo que dijo Juan a sus dos discípulos. ¿Qué le dijo Juan a sus dos discípulos? Cuando presentó a Jesús, ¿qué le dijo? He ahí el Cordero de Dios. Esa es la presentación que hace Juan de Jesús. Y nosotros, cuando estamos en medio de la comunidad, no queremos ser ovejas ni corderos. No. Pero nosotros como discípulos estamos llamados a identificarnos con aquel que nos llama y aquel que nos envía. Por eso cuando nosotros queremos parecer fuertes en medio de la comunidad, nos convertimos en lobos y nos alejamos de lo que es Cristo. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a platicar con nadie por el camino. ¿Qué crisis nosotros encontramos a la luz de este texto? ¿Quieres que el anuncio dependa de tus seguridades? Uno de los problemas que nosotros tenemos es que tiene que haber un buen sonido, es que tiene que haber tal cosa, y nosotros queremos que la efectividad del anuncio del reino esté fundamentado en las seguridades personales, y eso el Señor a nosotros nos envía a corregirnos. Cristo ha confiado en cada uno de nosotros, eso sí se los puedo asegurar, y se los aseguro con mucha fe. Cristo ha confiado en todos nosotros. Cristo ha confiado en nosotros, por eso nos envía a Él, porque Él ha confiado. Pero ahora, ya que Cristo ha confiado en cada uno de nosotros, ahora te toca a ti confiar en Él. Así como Cristo ha confiado en cada uno de ustedes para que vayan por delante de Él a anunciar el reino, ahora es a nosotros a los que nos corresponde confiarnos en Él. Por eso pide que no llevemos nada. ¿Por qué Él está confiando en nosotros? Ahora nosotros debemos de confiar en Él. Cuando entren a una casa, esto es interesante, pero me la voy a saltar. No hablen con nadie por el camino. Ustedes saben que cuando nosotros nos detenemos en el camino, de repente la plática no es muy sana, ¿no? Y entonces desvirtuamos el mensaje evangelizador que llevamos. Porque nos encontramos en el camino y con el compadre empezamos a hablar de la compra del ganado, de los frijoles, del maíz y todo, y entonces se me olvidó que en el camino yo debo de ir orando por la familia que voy a visitar, para que esa familia que yo voy a visitar, que voy orando en el camino, esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Pero en el camino se desvirtúa. Cuando nosotros nos detenemos en el camino a platicar con uno de nuestros hermanos, el anuncio evangelizador se desvirtúa. Cuando entren a una casa, ¿qué significa esto? Entrar a una casa significa intimidad. Cuando yo entro a una casa, yo entro a la intimidad de esa familia. Y esa familia no va a dejar entrar a cualquiera. Imagínense, les pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Imagínense que yo aparezca por ahí un día por la casa de ¿cómo se llama? Olania, así, ¿verdad? Imagínense que yo pase por donde doña Olania, y yo llego de short, de chinela, y yo le digo, mire, ¿me puede regalar un platito de comida? Posiblemente no me lo dé. Y si me lo da, me lo va a dar en la acera y en un vaso plástico. Posiblemente, es un ejemplo, ¿verdad? Para que no. Lo mismo harían todos, ¿verdad? Así que no critiquen. Imagínense ustedes. Pero ¿qué pasa si después de esta reflexión, por ejemplo, le dice el padre Marcelo, mire, doña Olania, fíjese que el padre o el diácono, queremos llevarlo a su casa. Yo creo que me hace entrar, ¿verdad? Yo creo que entraríamos, ese entrar
implica yo abro las puertas de mi casa y yo abro la intimidad de mi casa, porque yo no le voy a abrir las puertas de mi casa a cualquiera. Entonces significa intimidad. Esta intimidad, hermanos, hay que respetarla. De forma que si yo llego a la casa de alguien, yo no puedo salir hablando mal de lo que vi de esa casa. Porque si yo me entero de que uno de ustedes habla mal después de haber entrado en mi casa, no vuelven a entrar. Cuando nosotros vamos y las familias nos abren su casa para que nosotros compartamos con ellos, debemos de respetar la intimidad, lo que veamos en la casa. Por eso, lo que se vive en Emaús se queda en Emaús, ¿verdad? Por la intimidad. Por la intimidad. Porque no es posible que yo llegue a una casa y salga hablando mal de la casa. Porque no me volvería a recibir, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque no me volvería a recibir. Entonces uno tiene que aprender a respetar la intimidad. Cuando entren a una casa, ¿qué es lo primero que tenemos que dar cuando lleguemos a una casa? La paz. La paz, porque la paz no es una cualidad que nosotros tenemos. La paz es un don de Dios. La paz es un don del resucitado. Es un don. Por eso en misa, que ya luego la vamos a celebrar aquí con el Padre Bajo, la misa, no decimos nosotros, pueden darse el saludo de la paz. No, porque la paz no es un saludo. La paz no es un saludo. La paz es un don. Y es un don del resucitado. Por eso nosotros decimos, pueden darse la paz. No el saludo de la paz. Eso está muy mal dicho. Pueden darse ahora el saludo de la paz. No, la paz no es un saludo. Se dice, pueden darse la paz. Porque la paz es un don de Dios. Es un don del resucitado. Es ridículo que ustedes estén sentados todo el día aquí y que a la hora de la misa yo les diga, pueden darse el saludo de la paz, pero se han estado sentados todo el día ahí juntos. ¿Para qué se van a saludar? Se han estado las tres ahí juntas todo el día. Saludarse no tiene sentido saludarse. Pero sí, vivir en este don de la paz que se vive cuando se recibe de Cristo. Por eso hay muchas fórmulas para darse la paz. Por ejemplo, una de ellas es, en Cristo resucitado pueden darse la paz. No es, pueden darse el saludo, no existe el saludo de la paz dentro de la misa. Existe la paz como don de Dios. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Jesús dice, digan que la paz reine en esta casa. Por eso nosotros debemos de ser portadores de paz y dadores de paz. Si yo porto paz, llevo paz. Pero si yo lo que porto es violencia, ¿qué es lo que voy a llevarme a la casa? Violencia. Lo que yo porto, lo que yo llevo, lo que yo camino, eso es lo que doy. Y si usted llega gritando a su casa, eso es lo que anda, hermano. Si usted se pone a gritar en su casa, eso es lo que anda. Y el grito es un significado de violencia. El que grita es una persona violenta. El que grita es una persona violenta. Porque cuando yo grito, cuando tengo a la otra persona lejos. Cuando algunos de ustedes han ido a dejar comida, que el papá, no sé, quizá uno de ustedes está chambeando allá en un guindo, ¿verdad? O en un horno. Papá, te trae la comida. Sí, porque están lejos, ahí el grito se entiende. Pero ¿qué chiste tiene que yo tenga aquí a la hermanita aquí a 2 metros y le pegue un grito? ¿Qué chiste tiene? Ninguno. Lo único que manifiesta es que soy una persona violenta. El grito es manifestación de enojo.
El grito es manifestación de violencia. Por eso nosotros estamos invitados a ser portadores de paz para que demos paz. ¿Qué crisis entran a la luz de esta palabra? Ustedes son los primeros en crear conflicto. Ya es una de las crisis que nosotros tenemos en nuestro ministerio. Somos los primeros en crear conflicto. ¿Cuándo? Cuando no somos capaces de escuchar a todos, cuando toman decisiones arbitrarias y no consensuadas en la comunidad, cuando tienen preferitismo, cuando ponen por encima de la pastoral el amiguismo, cuando no practican la fraternidad. Ustedes son los culpables de todo esto. ¿Quieren que se lo repita? Nosotros somos portadores de paz. Pero ¿cuál es una de nuestras crisis en las comunidades? Que nosotros somos los primeros creadores de conflicto. Nosotros somos los primeros conflictivos. ¿Y cuándo nosotros causamos conflicto? Cuando no somos capaces de escuchar a todos. Y le estamos dando la razón siempre a una sola persona. No, hay que escuchar a todos. Cuando tomamos decisiones arbitrarias. Yo soy el delegado y esto se hace así. Cuando tienen preferitismo. Es que hoy viene el padre, entonces tiene que leer fulanita de tal. No, pero hoy le tocaba a fulana. Sí, pero que lea fulanita de tal. Pero le tocaba a fulana. ¿Cuándo causan conflicto ustedes? Cuando ponen por encima de la pastoral el amiguismo. No, es que viene el charlita, entonces es mi amiga y ella es bien católica, entonces las charlas no se las voy a dar. Ahí ustedes causan conflicto. Porque después no tienen la moral para decirle no a la otra persona. Y cuando no practican la fraternidad. Hermanos, que podamos renovar también este envío misionero del Señor. No sé la hora que tenemos, no sé, pero faltan 10 para las 3. Dijo el Padre Marcelo que podíamos extendernos un poquito más. Me hubiese encantado compartir la otra reflexión, ya no se va a poder, pero bueno, igual en la homilía pues voy a compartir un poquito más, seré más breve en la homilía, pero invitarles siempre a que nosotros seamos conscientes de a quién seguimos y a quién anunciamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, entonces, como el Padre Marcelo dijo que podíamos tomar unos minutos más, entonces vamos a hacer algo. Yo no sé cómo se entienden ustedes, permítanme, vamos a cancelar esto aquí.